Bueno, hasta ahora creo que no he tocado, digamos, las características de aquellos programas que de alguna manera nos permiten a nosotros como líderes o entrenadores orientar nuestros grupos con el fin de potenciar entonces eso de lo que he venido hablando en los otros videos. Recuerden que el interés por reconocer perspectivas diferentes en el rendimiento de colectivos emerge cuando enfrenté la situación de que tener jugadores más fuertes, jugadores con más habilidades, no me estaba garantizando el éxito de ese colectivo. Sentía que hacían falta elementos en ese ejercicio como orientador de ese proceso. Entonces, digamos que en los elementos que empiezan a emerger y que yo empiezo a entender como elementos que tienen alta incidencia en el rendimiento de ese colectivo, como ya lo he dicho en muchos otros videos, emergen el tema de las sinergias, el aprendizaje colaborativo, digamos, todos estos elementos que de alguna manera potencian elementos que tradicionalmente no se pueden medir con los métodos que conocemos, ¿cierto? ¿Cómo mido yo la relación más fuerte de mis jugadores? ¿Cómo entiendo yo que mis jugadores cada día se apropian más del problema y no es solo mío como líder o como entrenador, sino que también ellos se sienten parte de ese problema y obviamente orientan sus fuerzas para resolverlo? Entonces, en esa búsqueda por encontrar programas o modelos que me permitieran potenciar ese colectivo, encontré las propuestas o modelos pedagógicos conocidos como los modelos sociales constructivistas. Hay dos palabras interesantes, una es lo social y básicamente es que el aprendizaje se da dentro del grupo y es el mismo grupo a partir de esa interacción con el entorno que propone las estrategias. Lo social asociado a esa discusión constante de ese colectivo por encontrar la mejor forma de resolver la situación que están enfrentando. Entonces ahí ya doy luces de características de estos programas o estos modelos. Estos modelos demandan discusión constante por parte de los integrantes de ese colectivo. Y ojo, no es discusión donde el entrenador está de manera tradicional presente dictando, sino que son los jugadores los que a partir de esa interacción con el entorno se cuestionan y proponen soluciones, ¿cierto? Características entonces, el líder entrenador pasa a ser un facilitador, el centro digamos, de la resolución de problemas, del aprendizaje, propiamente es el grupo, cada individuo de ese colectivo. Otra característica es el cuestionamiento constante de lo que se hace. Otra característica es que el aprendizaje o la resolución, obviamente, la proposición de estrategia se da en un contexto real, o sea, que es aprendizaje contextualizado. ¿Por qué hago énfasis en esto de aprendizaje contextualizado? Porque tradicionalmente, en mi contexto, por ejemplo, en los deportes, lo que hemos hecho es fragmentar el juego, desgarrar o desmembrar el juego, sería mejor la palabra. Por un lado entrenamos lo técnico, por otro lo táctico, lo estratégico y lo condicional, y después pretendemos que todo esto puesto en un rompecabezas, pues potencia y rendimiento de ese grupo. Déjenme decirles que la realidad no fue de esa manera. No era garantía que trabajando cada elemento de manera independiente y muy bien, después al juntarlos, pues el rendimiento fuera mejor. Así no pasó, al menos desde mi experiencia con mi grupo. Y entonces, digamos que esas características son propias de estos programas. Hay algo muy interesante de estos modelos sociales constructivistas, la discusión, el aprendizaje contextualizado propiamente, la retroalimentación o la evaluación por parte de pares, el mismo grupo se evalúa constantemente. Y es que básicamente lo que están buscando es
un elemento que en psicología conocemos o se conoce como el pensamiento crítico. Pensamiento crítico como ese ejercicio reflexivo donde a partir del análisis de una situación que enfrento, desarrollo inferencias, busco herramientas en todas las que tengo y finalmente resuelvo la situación, que en mi caso, en el deporte, sería entonces enfrentar una situación, analizarla, proponer posibles soluciones, revisar en mi historial de gestos técnicos cuál me sirve más para esa situación y finalmente ejecutar una acción motriz que me permita resolver. Eso es mi contexto, pero cada uno obviamente deberá llevar este discurso al contexto en el que se mueve, los líderes de empresas, ¿cierto? ¿Qué conozco yo? ¿Qué código me sirve para resolver X o Y problema o esta situación particular? Algo sí es claro y siempre lo he recalcado en los videos, no hay dos situaciones iguales. Por eso estos programas buscan más allá de establecer patrones de respuesta, digamos, automatizados o repetitivos, es propiamente la adaptación o desarrollar la adaptación de estos sujetos a sus entornos particulares. La mejor, yo no veo solución más acertada para resolver la toma de decisiones y la resolución de mi grupo ante una situación que desarrollando el pensamiento crítico. Veo al pensamiento crítico como ese elemento que me permite como grupo analizar qué está pasando y realmente proponer una situación acorde con esa situación particular. Actualmente vengo en mi doctorado, entonces validando un programa que busca desarrollar esa capacidad subyacente al rendimiento, a la resolución de problemas, que sería el pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, con el fin de resumir o de sintetizar todo lo que acabo de compartirles es, digamos que en esa búsqueda de entender qué era lo que pasaba con mi grupo, que a pesar de todo lo que trabajábamos de manera independiente no se reflejaba en un mayor rendimiento, emergen los programas, el modelo pedagógico social constructivista. Esto tiene unas características particulares y es que lo social asociado a la discusión, lo constructivista es que el aprendizaje se construye en ese contexto particular a partir de esa interacción con el entorno. Las características del líder en este contexto son de facilitador más que de dictador. Los compañeros son los mismos que evalúan y proponen las estrategias, que ya lo he mencionado. Digamos que todo esto tiene un montón de ventajas. ¿Ventajas de qué tipo? Pues de vincular a ese grupo a esa proposición de estrategias que finalmente se traduce en ese sentido de pertenencia que como líderes siempre buscamos. Buscamos que la responsabilidad no caiga solo sobre nosotros, que ese sentimiento o esa presión que tenemos por conseguir ese objetivo, pues también la sientan nuestros jugadores, nuestros compañeros de grupo, y que desde ahí entonces planteemos soluciones que nos permitan resolver. Más adelante entonces, digamos que les daré más detalles de ese programa que vengo validando. Con mucho gusto, si tienen dudas, por favor, compartan. Gracias por los mensajes, por aquellos que nos escuchan, que me escuchan y que de alguna manera les ha permitido, no sé, potenciar la labor de líder que hoy desarrollan. Bueno, nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Saludos. ¿Cómo la paras?